abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Buenas tardes, amados. Somos la Iglesia Pan de Vida y en esta hora es un privilegio, un gusto para mí el poder compartir con ustedes esta palabra el día de hoy. Esta palabra lleva por título En tu barca, pero antes yo les invito que ahí donde están se tomen un tiempo y vamos a elevar una oración a nuestro Señor. Padre, en esta hora, mi Señor, venimos ante tu presencia en el nombre de Jesús, agradeciéndote este día, agradeciéndote esta hermosa mañana que tú nos has permitido, Señor. Y sobre todo, Señor, hoy te damos las gracias porque tenemos, Señor, tu palabra, porque podemos escuchar tu voz, mi Dios. Hoy te pido, Espíritu Santo, que seas tú el que hables a cada corazón que está escuchando este mensaje o que lo escuchará más tarde. Yo te pido que esta semilla quede sembrada y no solamente que quede sembrada en el corazón, sino que dé fruto, Padre Celestial. Yo te doy gracias. Espíritu Santo, toma tú el control, quita toda distracción. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados, ciertamente en estos tiempos estamos pasando por una prueba general, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Pero independientemente de eso, cada uno de nosotros en nuestros hogares, sin duda estamos pasando pruebas, tormentas, desiertos, procesos. Pero esto es normal porque ciertamente el mundo secular, la vida allá afuera por un momento se ha detenido en ciertos ámbitos. El mundo ha entrado a lo que él ha llamado la nueva normalidad. Pero nosotros que nos regimos por nuestro Dios, por la voluntad, por la soberanía de nuestro Padre, sabemos que Él no para, que sus planes no paran, su obra no para, los procesos que Él tiene para nuestras vidas no se detienen, esos siguen, porque para Él lo importante es que nosotros lleguemos a alcanzar ese propósito divino, ese propósito eterno que Él tiene para cada uno de nosotros. Es por ello que aunque allá en el mundo se haya paralizado, se haya suspendido, nuestra vida, aún estando dentro de nuestra casa, sigue, porque dependemos de nuestro Dios directamente. Y bueno, para que lleguemos a ese propósito que nuestro Dios tiene para nosotros, es necesario pasar los procesos, es necesario pasar las pruebas, son necesarios los desiertos, son necesarias las tormentas, las tempestades, todo eso es necesario para cruzar al otro lado, ¿sí? Y cuando nosotros usamos esa palabra de pasar al otro lado, significa
que hay algo en medio. Antes de llegar va a haber algo. Y eso es lo que el Señor hoy quiere que tú y yo entendamos, que no podemos pasar al otro lado, no podemos llegar a la tierra prometida sin pasar ese proceso, sin pasar ese camino. Pero nosotros sabemos que cuando conocimos a nuestro Dios y aceptamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones, nuestra vida cambió. Esa soledad que quizá teníamos cambió. Esa falta de amor que quizá teníamos cambió. Y ahora dice su palabra que somos llamados hijos de Dios, que hemos sido escogidos y predestinados cada uno de nosotros para buenas obras. Y si tú y yo analizamos esa palabra, eso significa que si Él nos escogió, Él es quien nos sostiene. Y por lo tanto, Él está al control de todo. Pero bueno, lo decimos así muchas veces, sí, Él está al control, Él va a estar conmigo, Él nunca me deja. Y lo decimos, lo repetimos, lo compartimos también. Pero ¿qué pasa cuando estamos en el tiempo del proceso, en el tiempo de la prueba? Muchas veces se nos olvida todo eso que un día dijimos, todo eso en lo que en algún momento creíamos o pensábamos creer. Y entonces viene la desesperación, viene la angustia, viene la ansiedad, viene la preocupación. Pero bueno, vamos a leer, vamos a comprender todo esto con base a la palabra, a un claro ejemplo que quizá lo hemos leído muchas veces, pero la palabra de Dios siempre nos habla de diferente manera. Y yo quiero que nos vayamos rápidamente al libro de Mateo. Vámonos al libro de Mateo, capítulo 8, versículo 18. Vamos a leer del 18 al 22. Y dice la palabra: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y bueno, aquí vemos claramente dos ejemplos de dos personas que decidieron fácilmente o hablaron o dijeron muy fácilmente: Jesús, te voy a seguir. Pero Jesús fue claro en este pasaje y le dijo primero al escriba: no hay comodidades, vas a sufrir, no es así de fácil como tú lo piensas. Va a haber cosas que tienes que pasar si tú decides seguirme. Y vemos el otro caso de uno de sus discípulos. Y él le dijo: deja que primero entierre, dice su palabra, que primero entierre yo a mi padre. Este discípulo quiso poner primero sus planes, su vida, antes de ir a seguir a Jesús. Y Jesús le dijo: no, yo soy lo más importante. No hay nada más importante que yo. Tienes que dejar todos tus planes, toda tu vida. Y bueno, aquí aprendemos que Jesús fue muy claro al decir que no era así de fácil. Y si usted quiere encontrar un versículo en la palabra que diga
que cuando usted conoce a Cristo todo se vuelve fácil, pues déjeme decirle que el Señor dijo en su palabra que en este mundo tendríamos aflicciones. No nos íbamos a librar de las pruebas y de los procesos, pero Él también dejó una promesa y dijo que nosotros confiáramos porque Él ya había vencido todo. Y al vencer Él, nosotros, dice su palabra, que somos también vencedores por medio de Él, por medio de aquel que nos amó, dice su palabra. Y bueno, para que nosotros lleguemos a esos planes que Dios tiene para nosotros, ese llamado para el cual nosotros fuimos creados, es necesario, son necesarias las pruebas. Y bueno, vamos a empezar a ver un ejemplo de la palabra y vamos a leer ahí mismo en Mateo el capítulo 8, pero ahora vamos a seguir en el versículo 23, vamos a leer el versículo 23 y 24. Y dice la palabra: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Se nos hace conocido esta situación? Yo creo que sí. Cuando empezamos a ver esa tempestad en nuestra vida, ese huracán en nuestra vida, ese problema, esa enfermedad, esa escasez, esa gran revuelta que se puede formar en nuestra vida cuando va a iniciar una prueba, se nos olvida quién está con nosotros, porque eso les pasó a sus discípulos. Porque aquí en el libro de Mateo dice, entrando él en la barca. O sea, Jesús estaba en la barca. Cuando tú y yo aceptamos a nuestro Señor Jesús en nuestro corazón, Él se sube con nosotros en la barca. Y cuando está esa tormenta, Él está con nosotros ahí en esa barca. Y si seguimos leyendo el siguiente versículo, como los discípulos veían esta tempestad tan grande, estaban en medio de la mar, ellos ciertamente ya habían vivido quizá experiencias similares, pero entonces ellos, dice la palabra, que corrieron hacia donde estaba nuestro Señor Jesús, dice, y le despertaron y le dijeron, Señor, sálvanos que perecemos. O sea, ellos estaban ya afirmando algo, perecemos. No dijeron, quizá vamos a perecer, o Señor, despierta y mira la tormenta. No, ellos dijeron, perecemos. Ellos estaban seguros que iban a perecer, que iban a naufragar. Ellos, eso era lo que pensaban. Y bueno, quizá muchas veces nos ha pasado esto. Vemos como que ya no hay una salida, vemos que todo ahí se acaba, que el diagnóstico que dieron, eso es lo que dicta nuestra vida, que aquella persona que se quedó sin empleo en este tiempo ya no ve una salida, ve quizá que hacen falta cosas en su hogar, quizá el matrimonio está tambaleando y ven que ya no hay, con sus ojos físicos, ven que ya no hay una salida. Y la manera es, aquí dice, como se refiere la palabra, como que fueron estrepitosamente los discípulos a hablarle a Jesús desesperadamente, pero no fueron en una actitud de preguntar, de humildad, sino que ellos fueron ya gritando, exclamando, vamos a perecer. Y quizá
Muchas veces en nuestra vida así pasa, cuando ya no vemos la salida, quizá nuestra oración va encaminada a otro objetivo. Quizá nuestra oración es ya de queja: Señor, ya es el final. Es el final, Señor. Yo ya no le veo que esto tenga solución. Ya no veo algo que pueda salvar mi matrimonio, algo que saque a flote la economía de mi casa, algo que me diga que este diagnóstico no es el que tú tienes para mí. Y bueno, vemos que dice la palabra también en el libro de Marcos. Si leemos este mismo pasaje de la tempestad, y ahí en un versículo en el libro de Marcos, dice que nuestro Señor Jesús estaba en la popa, estaba durmiendo en la popa en un cabezal. Y bueno, yo me di a la tarea, porque pues no soy una experta en nada de barcos, y me di a la tarea de investigar qué era la popa. Y cuando lo leí, la verdad me sorprendí, porque aquí describe el por qué. Al saber que es una popa, sabemos el por qué nuestro Señor Jesús estaba, dice, durmiendo en la popa. Yo encontré, entre tantos los significados, hubo unos que me llamaron la atención, y dice: la popa es la parte trasera o posterior de una barca. Es el final de la estructura donde va instalado el timón y las hélices. O sea, es la parte importante de una barca, donde está el timón y donde están las hélices. Y de ahí me di a la tarea de buscar lo que era el timón, que lo sabemos, ¿verdad? Pero bueno, dice: el timón sirve para conducir o controlar la dirección de una barca. Y las hélices son las que dan el empuje en el desplazamiento de la barca. O sea que donde nuestro Señor Jesús estaba recostado, estaba durmiendo, era donde estaba el control de todo, donde estaba el timón, que era lo que le daba la dirección a esa barca, donde estaban las hélices, que era lo que le ayuda a que le empuja a la barca para que se desplace. Entonces, amados, ahí era donde estaba nuestro Señor Jesús. Y ahí es donde está en nuestras vidas cuando estamos pasando esa tempestad. Él está allí donde está el control, está ahí desde el lugar donde Él le da dirección a nuestra vida, en el lugar donde Él controla todo lo que pasa a nuestro alrededor, desde el lugar en donde Él nos da el empuje hacia donde Él quiere que nosotros nos dirijamos. Este versículo trae mucha enseñanza, porque yo en lo particular lo había leído, pero no me había dado a la tarea de investigar a fondo cada uno de los significados. Y bueno, si nos vamos ahora a Marcos, capítulo 4, versículo 39, dice la palabra: y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Vemos aquí la autoridad con la que el Señor Jesús se levantó. Él se levantó y no les dijo rápidamente algo a los discípulos: tienen que hacer esto, tienen que hacer el otro. No, Él se levantó y con autoridad mandó a callar e enmudecer al mar. Y dice la palabra que rápidamente vino esa gran bonanza. ¿Y qué es la bonanza? Dice: es un tiempo sereno y tranquilo, especialmente en el mar. Bonanza también significa caminar con felicidad
en lo que se desea y en lo que se pretende. Es navegar con viento suave y significa también prosperidad. Así que vemos que cuando nuestro Señor Jesús se levanta y Él es el que da las órdenes, Él es el que pelea por nosotros, viene esa gran bonanza, viene esa tranquilidad, ese viento suave, ese gozo a nuestra vida, esa prosperidad en todas las áreas en nuestra vida. Y bueno, el Señor Jesús, esto fue lo que le ordenó. Pero fíjense que es curioso a leer, porque esos discípulos que estaban con él en la barca eran los mismos discípulos que quizá días antes, horas antes, semanas antes, le habían dicho que le iban a seguir. Y nuestro Dios había dicho, nuestro Señor Jesús había dicho claramente que no iba a ser fácil. Pero ellos habían sido testigos de los milagros, de los prodigios, del poder de nuestro Señor Jesús. Cuando estaba con ellos aquí en la tierra, ellos andaban con Él, ellos sabían la magnitud del poder. Y hay dos cosas, amados, que llama la atención en este pasaje de la tormenta, de la tempestad en el mar, y que esas dos cosas pueden pasar en nuestra vida, aun cuando conocemos a nuestro Dios, aun cuando conocemos o decimos conocer el poder que Él tiene, aun cuando quizá en otras ocasiones hemos palpado su poder, hemos vivido sus milagros, con el simple hecho de que no vivimos ya la misma vida que vivíamos antes, con el simple hecho de saber y de recordar de dónde Él nos sacó. Pero entonces, ¿qué pasa? Porque aquí en este pasaje vemos que nuestro Dios hace unas preguntas, que nuestro Señor Jesús le hace unas preguntas a sus discípulos. Y aquí es donde vamos a analizar por qué cayeron en esta situación los discípulos. ¿Por qué tuvieron que despertar de una manera tan desesperante a Jesús? ¿Por qué nosotros caemos en esa desesperación? Y bueno, como punto número 1, vemos que ellos tenían temor, que ellos temieron, que ellos se amedrentaron. Y vámonos al libro de Mateo. Regresamos a Mateo, al capítulo 8, y en el versículo 26 dice la palabra: y Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Nuestro Señor Jesús aquí les hizo una pregunta a sus discípulos y les dijo, ¿por qué teméis? Y si usted se va a leer al libro de Marcos, nuestro Señor Jesús le dijo, ¿por qué se amedrentan? ¿Por qué temen? ¿Por qué tienen miedo? Y es pues de llamar la atención, porque ellos mismos presenciaron, dice la palabra, sus milagros. Y ese, amados, es muchas veces nuestro vivir cuando estamos en la prueba. Nos sentimos quizás solos, sentimos que las circunstancias nos han rebasado, sentimos que nos paralizamos de tantas malas noticias, de tantos diagnósticos, de tantas cosas que escuchamos que pasan allá afuera. Pero ¿por qué? ¿Por qué temieron los discípulos ahí en la barca? ¿Por qué tememos nosotros cuando estamos en la prueba? Y bueno, yo les quiero poner un ejemplo.
que yo leía. Porque si nosotros sabemos que el caminar con nuestro Señor Jesús no es fácil, que va a haber pruebas, que va a haber procesos, entonces, ¿por qué cuando los pasamos no nos gozamos? ¿Por qué no lo disfrutamos? ¿Por qué no nos gusta? Tan solo el escuchar de pruebas y de procesos no nos gusta. ¿Por qué no lo tomamos de la manera en como nuestro Dios quiere que lo tomemos? Y bueno, yo les voy a nombrar un ejemplo. Dice que yo leía y dice que para que uno disfrute un paseo en un barco, en una barca, en un bote, en cualquier medio de navegación, se necesita que esa barca o que el lugar, el mar en donde esa barca vaya a navegar, tenga una profundidad infinita, que sea muy profunda la mar. ¿Por qué? Porque si es quizá a la orilla de la mar o quizá un mar que esté poco profundo, cabe la posibilidad de que esa nave, de que esa barca encalle, de que esa barca caiga o pegue con alguna roca, con la arena y pues se rompa, ¿no? Entonces, si usted y yo nos subimos a una barca donde sabemos que puede, ¿no? Que el mar está poco profundo y que esa barca se puede romper, puede llegar a donde está, digamos, la arena, pues no vamos a disfrutar el viaje, ¿verdad? Pero si nosotros sabemos que estamos navegando en un mar donde sus aguas son muy, muy profundas, entonces ahí sí vamos a disfrutar, nos vamos a relajar, vamos a ver quizá el panorama, vamos a ver todo lo que está pasando alrededor, pero de una manera relajada, de una manera tranquila, de una manera en paz, porque sabemos que no va a pasar nada, que todo está al control. Entonces así pasa, amados, como este ejemplo en nuestras vidas. Muchas veces vivimos una vida espiritual muy superficial, que cualquier movimiento, que cualquier tormenta, que cualquier prueba, que cualquier proceso mueve. No tenemos una vida espiritual profunda, bien cimentada. Y bueno, es fácil decirlo. Usted va a decir, bueno, pues sí, ya me lo dijo, hermana, pero ahora dígame, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Y bueno, yo aquí separé 4 puntos para que usted aprenda a disfrutar cuando está en esa circunstancia, que usted aprenda a tener una vida espiritual profunda y no superficial, que usted aprenda que cuando venga la prueba, usted está segura en su barca porque está navegando en aguas muy, muy profundas. Y bueno, hay 4 puntos aquí que quiero que analicemos. Y el primer punto es, satura tu vida con la palabra. Y quiero que nos vayamos, por favor, a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y dice la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para inspirar, para instruir en justicia. Bueno, es importante que usted y yo conozcamos la palabra de Dios. Es importante que usted y yo escudriñemos la palabra de Dios. Pero es también muy importante que usted y yo estemos seguros, estemos convencidos, que nosotros creamos que esta palabra que nuestro Dios dejó es inspirada por Él, que es inspirada por su Espíritu Santo. Porque cuando nosotros creemos en lo que nosotros leemos, esta palabra se vuelve viva en nosotros. Las promesas que están escritas en este libro
toman vida en nosotros. Amén. Y bueno, cuando usted y yo nos sumergimos en la palabra, nos llenamos de ella. Y cuando nosotros estamos llenos de la palabra, nosotros saturamos nuestra mente, amados. Nosotros saturamos nuestra mente, como dice la palabra, de la verdad, de lo justo, de lo honesto, de lo puro, de lo amable. Nuestra mente está saturada de la palabra y entonces no hay cabida para nada negativo, para nada que nos haga dudar del poder de Dios. Por eso es importante que usted y yo estemos saturados de la palabra y que creamos que ella fue inspirada por nuestro Dios y que nuestro Dios la dejó para que en el momento, no solamente para disfrutar de sus promesas, sino para que en el momento de la prueba usted y yo nos agarremos fuertemente de ella y creamos cada promesa que está escrita en ella. Y bueno, como punto número 2, es desear la palabra de Dios. Es importante que usted escuche, que usted se abra a la palabra de Dios, a lo que Dios dice aquí, a lo que Dios dejó escrito en su palabra. Que usted anhele, que usted busque, escudriñe ese tesoro que Él dejó escondido en estas entrelíneas. Dios quiere eso, amados. Dios quiere que el leer su palabra sea deleitoso. Si usted se va al libro de los Salmos, capítulo 19, usted ahí va a leer lo que la palabra debe de significar en nuestra vida. Ahí en ese capítulo dice que debe de ser miel, que debemos de deleitarnos, que debe de ser lo más importante para nosotros. Usted debe de desear el momento en que usted va a ponerse en contacto con su Dios, porque esta es una de las formas en cómo nuestro Dios habla nuestra vida. Nosotros día a día, amados, tomamos decisiones, ya sea en casa, ya sea en el trabajo. Momento a momento de nuestra vida tomamos decisiones. Cuando usted y yo nos tomamos el tiempo suficiente para leer la palabra de Dios, para ver qué nos quiere decir Él en ese momento. No solamente correr cuando llega la prueba, sino correr en todo momento, a diario, a cada momento, para que cuando llegue la prueba no nos agarre sin palabras, sin saber sus promesas. Entonces, cuando usted dedica tiempo día a día a escudriñar la palabra de Dios, a conocer las promesas que nuestro Dios tiene para nosotros, esa es una buena decisión. Es una buena decisión, amados. Es una de las tantas decisiones que nosotros tomamos en el día. No importa lo que estemos pasando, cuando usted dedica ese tiempo, créanme que es una de las mejores decisiones porque usted crece espiritualmente, ¿sí? A usted no lo mueve cualquier cosa porque usted sabe lo que nuestro Padre dice en su palabra, sabe que aquí hay promesas. Y bueno, cuando nosotros lo tomamos o tomamos la palabra de nuestro Dios como lo más importante en nuestro día, dejemos de hacer lo que creemos urgente, lo cotidiano. Usted tome la decisión de hacer lo más importante, lo que va a tener relevancia, lo que es eterno. Y bueno, en cuanto usted más se profundiza en la lectura, en aprender de su palabra, amados, créanme que más y más quiere usted conocer, porque es deleitoso, es una miel a nuestro paladar y usted se deleita leyendo la palabra
Y sabe que se enamora de su autor porque él nos habla con palabras hermosas. Así que esa es una la segunda cosa que usted puede o debe hacer para que tenga una vida espiritual más profunda. Y como número 3 tenemos desarrollar una vida de oración. Y bueno, la oración, amados, sin duda es una de las cosas más importantes que debemos de practicar como hijos de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque en la oración es cuando usted conoce verdaderamente a Dios en la oración, y es cuando nuestro Dios, fíjense qué hermoso, es ese tiempo cuando nuestro Dios puede hablarnos. O sea, la oración es ese momento de intimidad en que usted habla con su Padre, en que usted le expresa su agradecimiento y, ¿por qué no?, sus peticiones. Es el momento en que usted va a conocer su amor, su protección, su cuidado. Pero es el momento también en donde Él le puede responder, le puede decir los planes que Él tiene para usted. Y bueno, vámonos al libro de Jeremías. Jeremías, capítulo 29, vamos a leer el versículo 12 y 13, y dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Es tan hermoso porque aquí Él nos deja dicho en su palabra que si nosotros le invocamos en oración, Él va a escuchar. Y no solo va a escuchar, sino que Él va a responder cuando nosotros clamemos con todo vuestro corazón. Usted, amados, en ese momento en que usted está en intimidad con su Dios, en que usted va, ora, dedique ese momento para estar a solas con su Padre. Es importante que cuando usted esté ahí en la oración, usted alabe a Dios, usted alabe a su Creador, a su sustentador, al Creador del universo. Es importante también que usted dé gracias, que aún cuando esté pasando lo que esté pasando, usted le agradezca a Dios, le agradezca por la vida, le agradezca por su familia, le agradezca, ¿por qué no?, por el proceso que está pasando, porque usted sabe que Dios está al control. Es importante también que usted en esa oración se arrepienta, que usted confiese pecado, que usted reconozca su dependencia de Dios, que usted reconozca, que usted y yo reconozcamos que le fallamos a Dios, que muchas veces dudamos, que muchas veces, como estamos viendo en este inciso, tenemos temor, pero es importante que eso se lo expresemos a nuestro Dios. Y bueno, en esa oración usted puede pedirle a Dios también por su familia, por sus amigos, por sus vecinos, por aquel que está perdido, también por usted mismo. Pedirle al Espíritu Santo que Él dé dirección a nuestras vidas. Pero, hermanos, es necesario tener esa vida de oración, desarrollarla. No solamente decir, bueno, pues yo oro a la hora de comer, yo oro. No. El Señor quiere que usted tenga una verdadera vida de oración, una intimidad con Él. Y bueno, como punto número 4, para terminar este inciso, tenemos ser sistemático al caminar. Si usted, hermanos, lee sobre los buscadores de tesoros,
las personas que buscan oro, que buscan plata. Ellos son insistentes en su búsqueda, ¿sí? Ellos perseveran, ellos insisten, ellos pasan días, quizás semanas, quizás meses, hasta que encuentran eso. Así debe de ser nuestra vida. Los cambios, las respuestas, los milagros no llegan a nuestra vida de un día para otro. Nosotros debemos de ser persistentes. Nosotros debemos de ser constantes. Nosotros no debemos, amados, soltar, tirar la toalla rápidamente, porque esto, el caminar en Cristo, el caminar que usted y yo decidimos un día, no es una carrera de velocidad, de a ver quién llega más rápido. Es una carrera de resistencia, ¿sí? Porque Él así nos los dejó dicho. Y bueno, vamos al libro de los Salmos, capítulo 55, versículo 17, y dice la palabra: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. En la mañana, en la tarde y en la noche yo voy a insistir. Yo voy a estar de rodillas. Yo voy a estar esperando la respuesta. No nada más una vez al día, un día a la semana, un día al mes, sino constantemente. Amén. Es un sistema, es algo que usted y yo lo tenemos que hacer, que practicar. Y bueno, en el momento en que usted y yo vivamos practicando estos puntos que acabamos de analizar, nuestra vida espiritual va a tener una profundidad mayor. Y cuando vengan, porque eso no significa que no van a venir las pruebas, cuando vengan las pruebas, cuando vengan las tormentas, cuando atravesemos el proceso, cuando atravesemos el desierto, estaremos tranquilos, estaremos en paz, porque nosotros sabemos quién está al control. Y bueno, para terminar, vamos a ver rápidamente el punto número 2. ¿Qué más pasó ahí en esa barca con los discípulos? Y dice, tuvieron poca fe, o quizá su fe fue nula. Y vamos a Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, vamos a leer el versículo 40. Marcos 4:40, y dice la palabra: y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Jesús le preguntó, ¿cómo no tendréis fe? ¿Dónde está la fe? Y si leemos en Mateo, ahí dice, hombres de poca fe. Y bueno, ellos sabían los milagros, sus ojos los habían visto, los habían palpado, habían estado ahí en el momento justo. Y en el momento en que necesitaban esa fe falló. Y bueno, quizá en este momento, en el proceso que tú estés pasando, buscaste tu fe, encontraste que había poca o no había nada, y por eso todo esto te ha movido de tal manera. Yo no lo sé, pero ustedes y el Padre sí lo saben. Y ellos, los discípulos, le decían, ¿no tienes cuidado que perecemos? Señor, sálvanos que perecemos. O sea, ellos ya sentían que era el último momento, que ya no había nada. Su fe no les fue suficiente.
da una prueba de fe. Lo que usted y lo que yo estamos viviendo, no solamente en cuestión general en lo de esta pandemia, sino en los procesos que vivimos individualmente, nuestra fe es probada, pero usted no crea que nuestro Dios duerme, no crea que Él no está al control, que Él no está en el timón. No crea, no lo crea. Él está al control. Él sabe lo que tenemos que pasar. Él sabe cuánto tiempo va a demorar el proceso, cuánto tiempo va a demorar esa tormenta ahí, esa tempestad ahí en la barca donde usted y yo estamos. Porque la barca hoy es Cristo. Él está al control. Él tiene el timón. Él está dando dirección a nuestras vidas. Lo que estamos pasando es para cumplir su propósito, para cumplir el plan perfecto y divino que Él tiene. Así que no permita por ningún momento que su fe decaiga ni en la tormenta, ni en la tempestad, ni en el huracán, ni en el desierto, en nada. ¿Sabe por qué? Porque cuando termine, usted va a pasar del otro lado. Usted va a llegar a tierra firme. Usted va a llegar a un puerto seguro. No dude en ningún momento del poder, del amor, de la misericordia, de la soberanía de nuestro Dios. No lo dude en ningún momento. Conozca por medio de la palabra, en oración, conozca quién es su Padre, créale a Él, active su fe. Estamos a tiempo de activar esa fe. Yo les invito a que vayamos al libro de Romanos. Romanos capítulo 10, versículo 17. Y dice la palabra de Dios. Romanos. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Sumérjase en la palabra. Ahí es donde su fe va a ser activada, ahí es donde su fe va a acrecentarse. Ya no va a haber nada que lo mueva. Él siempre, nuestro Dios siempre ha estado, está y estará ahí en la barca. No estamos solos en medio de la tormenta. Él está al pendiente. No hay nada que se le pase. Y tanto Él está al pendiente que quizá ya pasamos ese proceso, esa prueba, que eso no significa que va a ser la última ni la única que vamos a tener, porque el caminar con Cristo, así es, porque Él nos va perfeccionando y Él nos va perfeccionando conforme van pasando las pruebas, los desiertos. Y dice su palabra en el libro de los Salmos, capítulo 66, versículo 9, vamos a leer del 9 al 12 y dice la palabra: Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Si nuestro Dios, amados, nos cuidó cuando estábamos allá en el mundo, cuando no le conocíamos, cuando estábamos sin fe y sin esperanza, ¿por qué dudamos que Él no nos va a cuidar ahora? Dice su palabra que aunque pasemos
por el mar y por el fuego. Él nos va a sacar y nos va a sacar a abundancia. Nos va a sacar mejor que como entramos. Vamos al libro de Isaías para terminar. Isaías capítulo 43, leemos del versículo 1 al 4 y dice la palabra: Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Hermosa promesa que deja aquí nuestro Dios, que pasemos por lo que pasemos, vamos a salir y vamos a salir mejor, nuestra mejor versión. Nuestro Dios perfecciona su obra, dice su palabra. Y tanto nos ama, aquí acabamos de leer, que Él da naciones por nosotros. No estamos solos. Así que, hermanos, es el tiempo de creerle a Dios. Pero no tan solo es el tiempo de creer, sino es el tiempo de crecer. Todo esto que hemos vivido como humanidad y lo que hemos vivido personalmente debe de ser para crecer. No podemos salir igual, no debemos salir igual del proceso. Es para crecer, es para llegar a más, es para pasar al otro lado. Él está en tu barca, Él está en mi barca, Él está al control de todo. Usted pasará esta tormenta, pasaremos este proceso y llegaremos a esa tierra prometida, llegaremos al otro lado. Pero es necesario pasar el mar, es necesario pasar la tormenta en el mar para que lleguemos del otro lado. Pero es necesario saber siempre que nuestro Dios está ahí. Y vamos a despedirnos dándole gracias a Dios por esta palabra. Y cierre sus ojos ahí donde está. Padre, en el nombre de Jesús, hoy agradecemos esta palabra que tú has traído a mi vida, Señor, y a la vida de mis hermanos. Padre, te pedimos hoy perdón si en algún momento nos ha faltado esa fe, si en algún momento de la tempestad temimos, si llegó el temor, si abrimos la puerta al temor, al miedo, a la falta de fe. Padre, hoy te pedimos perdón. Y hoy te pedimos, Señor, que nuestra fe, Padre, sea mayor. Padre, hoy te pedimos en el nombre de Jesús que entendamos que los procesos, que las pruebas son buenas en nuestras vidas, porque es tu voluntad, porque es para pasar del otro lado. Amado Dios, yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú hablando al corazón de mis hermanos, que seas tú, Padre, llevando esa paz que ellos necesitan en este momento, llevando las respuestas que ellos piden, Señor, llevando la solución al problema, llevando la sanidad al hogar, llevando la restauración al matrimonio, llevando la solvencia económica a cada hogar, Padre. Que ellos, mi Señor, estén convencidos
que tú eres quien tienes el control en todo momento, Padre, para que habiendo terminado todo esto, Señor, ellos glorifiquen tu nombre, Padre. Gracias porque sabemos que al pasar el proceso estaremos, Señor, en el lado justo donde tú quieres tenernos. Yo te doy gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque ella siempre es bálsamo a nuestras vidas, Señor. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amados, y les seguimos invitando a que se conecten diariamente a escuchar palabra de Dios, palabra de aliento, palabra de amor que nuestro Dios tiene para nosotros. Dios les bendiga. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy. Nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá, mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo
promesa sigue en pie. Tú eres